naturaleza de Dios. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Dice precisamente Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Qué entendemos por qué Dios es espíritu? A ver, ¿alguien que levante la mano? Sin miedo, hermanos, no se preocupen. Si se equivocan, corregimos. Sí, hermana. Dice que Dios, es espíritu porque no está limitado por la materia ni por el espacio físico. Es invisible, trascendente y sin embargo personal. Ok, ahí tiene su material, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Entendemos por qué entonces Dios es espíritu? No está limitado por la materia ni por el espacio físico. ¿Para usted qué significa la Trinidad? ¿Alguien más? Porque creemos en la Trinidad, ¿verdad? Sí. Amén. Hermana, ¿quién me ayuda a ver? No sea tímido, yo sí que sabe. ¿No? Tendríamos que retomar esa segunda parte de la naturaleza de Dios. Yo creo que acá Ara que sí me va a contestar algo. Adelante, Ara. ¿Qué tienes por la Trinidad de Dios? Que tenemos un solo Dios con tres personas. Ok. Es un solo Dios, pero con tres manifestaciones diferentes. ¿Creemos esto? Amén, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hay pruebas suficientes para entender de que Dios es uno, pero se puede manifestar en tres personas. ¿Correcto? Alguien que me diga el nombre con el cual Dios se reveló. ¿Cuál es el nombre con el cual Dios se reveló? Yo soy. Yo soy el que soy. Yahweh. Ese aparece precisamente en qué episodio de la Biblia. ¿Cuál es el episodio donde Dios da a conocer su nombre? Cuando le dice a Moisés, a través del sacerdote, le encomienda a ir a Egipto. Y Moisés hizo una pregunta: ¿quién debo decir que me envía? Y él dijo: yo soy. Te envía. Los atributos de Dios, los cuales vamos a ver el día de hoy, tienen mucho que ver con este nombre. ¿Por qué? Porque se puede anteponer a cada uno de los atributos. Yo soy omnipotente. Yo soy omnisciente. Yo soy eterno. De hecho, la palabra yo soy también, yo soy el que era, el que es y el que habrá de venir. En los aspectos y los atributos morales, yo soy amor. Eso lo dice Juan en la carta primera de Juan. No está diciendo que él expresa amor, aunque lo expresa, sino Dios es amor. Cuando se habla de otro atributo moral de Dios, por ejemplo, y lo vamos a ver el día de hoy, que Dios es verdad. No solamente que tiene la verdad, sino es verdad. Cuando dice yo soy santo, no solamente expresa santidad, sino yo soy santo. Entonces su nombre va muy correlacionado con sus atributos. Ustedes tienen ahí una hoja, ¿cierto? Les invito a que estudien lo que aprendemos en esta tarde y en las anteriores. Les invito a que lo hagan, porque en esta las doctrinas están basadas en nuestras convicciones. Los atributos de Dios, su perfección, es tercera parte. Voy a leer algo. Los atributos describen lo que Dios es en su esencia y carácter. ¿Tienen lapicero? Si no, yo con gusto les presto uno. Los atributos de Dios describen lo que es Dios en su, ahí es, esencia y en su carácter. Su naturaleza completa, infinita
y sin defecto. Todo lo que Dios es en su plenitud. Vayamos a Colosenses capítulo número 1. Y si quieren ponerle ahí adelante, desde que termine ese párrafo, pónganle esta cita. Colosenses capítulo número 1. Versículo número 16, 15, 16 y 17. Entonces pueden ponerle ahí Colosenses 1 del 15 al 17. Aunque aquí habla de Cristo, podemos entender parte precisamente de esto, de su esencia. ¿Por qué? La misma esencia de Dios la comparte con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Invisible. Eso es parte de su esencia porque Dios es Espíritu. El primogénito de toda creación. No habla de primogénito en relación a genealogía, sino a posición. En preeminencia, exactamente, está sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Observen el versículo número 17, ¿cómo dice? Adelante, hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Termina el párrafo. Todo lo que Dios es supremo. Tradicionalmente se clasifican estas perfecciones en incomunicables o comunicables. O atributos, ¿verdad?, que solamente le pertenecen a Él, y en este sentido también hablamos de atributos morales, ¿verdad?, los que precisamente comparte con el hombre, que son los comunicables. Pero antes de pasar precisamente a los siguientes párrafos, cuando Él dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, tenemos que entender que la Biblia nos habla de algunos marcos contenidos en Génesis capítulo número 1. ¿Ustedes se saben este versículo? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es una declaración teológica, ¿verdad? Se conoce o se le puede dar la forma de que es una declaración a priori. Cuando digo que es una declaración a priori, quiere decir que no necesita ser comprobada. Ya les hablé un poquito acerca de esto la semana pasada, hace 15 días. No hace la semana pasada, porque me toca cada semana los domingos por la tarde. ¿Qué es una declaración a priori? Es algo que no necesita comprobación. Les digo un argumento simple, ¿no? Pero que ayude un poquito a clarificar esto. Por ejemplo, ustedes están sentados en una silla blanca, de color blanco. ¿Necesitan ustedes más comprobación? Lo dan por hecho, ¿por qué? Porque es blanca, ¿no? Cuando hablamos acerca de Dios, ¿verdad? Hay algunos argumentos a priori, por ejemplo, que Dios existe y no necesita ser comprobado. Así que en Génesis 1:1, esta declaración teológica también marca una estructura básica del universo y contiene una verdad tremenda. ¿Cuáles son los tres marcos de la realidad en Génesis capítulo número 1? Se ve reflejado en tres elementos esenciales: el tiempo, el espacio y la materia. Aquí, ¿por qué tengo que meterme en esto? Porque dice el versículo 17 de Colosenses 1, Él es antes de todas las cosas. Es decir, es antes del tiempo, antes del espacio y antes de la materia. Porque Dios es eterno y Jesucristo es eterno. Son los tres marcos de la realidad que se hablan en Génesis capítulo número 1. Es como si Dios dijera: yo soy el origen de todo lo que existe, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Y qué? Así que antes de ese tiempo, Dios ya existía, ¿cierto? Sí. No había antes entonces, hasta el momento en que Él revela esto, pero Él ya existía. Así que cuando Dios ahí en Génesis 1:1 da a conocer, a través de la palabra bara, que quiere decir creó, que es Nilo, que se le considera que Él creó de la nada,
Ajá. A partir de ese momento, el tiempo comienza. A partir de ese momento, el tiempo comienza como un elemento o un cuadro, ¿verdad?, de la existencia de todas las cosas. Y esto, hermanos, nos conecta a algo importante. Dios no está dentro del tiempo. Estos tres marcos, Dios está fuera de esto. Ajá, porque Él no tuvo comienzo ni fin. Cuando habla acerca del espacio, claramente, o los cielos, claramente vemos precisamente el marco del espacio, que son tres marcos fundamentales de la física. Ajá, el espacio. Aquí cuando habla de que en el principio creó Dios los cielos marcan el marco del espacio. Si lo tradujéramos del hebreo al griego, la palabra que se acerca más sería cosmos, que no significa nada más cielo, sino significa cualquier elemento cósmico del cual actualmente, gracias a la ciencia, podemos tener nosotros información. El universo mismo, para ser de una forma más clara. La expansión. El inicio precisamente del espacio físico. Pero antes de eso, no había dimensiones y no había espacio, pero Dios existía. Ahora, el tercer elemento, la tierra, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque para nosotros, en nuestra limitación de pensamiento, la tierra precisamente representa lo tangible. Y sobre todo cuando en aquel tiempo no se conocían otras cosas. Ellos veían las estrellas, ¿verdad?, y solamente las identificaban como cosas celestiales. Pero, hermanos, es una forma de decir que todo lo físico, ya sean átomos, ya sea energía, ya sea la materia misma, ¿verdad?, provinieron a partir de que Dios lo creó. Así que, hermanos, Dios trae existencia a lo que antes no existía. Y quiero que entendamos esto, porque es muy profundo lo que enseña el versículo 19. El versículo, 17, Él es antes de todas las cosas, es decir, antes de estos cuadros. Pero algo más, todavía más importante, todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas por Él subsisten. Precisamente, podemos entender entonces, Dios no es materia, Dios no es energía, Dios no es parte del universo, Dios es eterno, fuera del tiempo, es infinito, fuera del espacio y es espiritual, lo que nos habla que está fuera de toda materia. Vamos a continuar entonces ya con los atributos incomunicables. Se les puede dar precisamente como los atributos naturales de Dios, y los otros como los atributos morales. Así que cualquiera de las dos cosas son así. ¿Por qué son incomunicables? Porque solamente le pertenecen a Él, ¿verdad?, y no los comparte con nadie más. Son aquellos que pertenecen exclusivamente a Dios. El primero, y quizás no lo hayan escuchado antes, es aseidad. Aseidad, perdón, sí, aseidad. A-S-E-I-D-A-D. Aseidad. Me comí la E, ¿verdad? La palabra A, ¿verdad?, precisamente nos está hablando acerca de existencia, de aseidad, ¿verdad? Nos habla de que es por sí mismo. ¿Qué significa esto de aseidad? Que Dios existe por sí mismo. Este atributo se apoya en la revelación del nombre divino en Éxodo 3:14, que ya lo vimos. Yo soy el que soy. Es el que existe. Ahí aparece precisamente la forma en la cual se podría leer. Eyeh, Asker, Ejyeh, que es el hebreo, que son precisamente las consonantes. Aquí Dios no se define por relación a algo externo, sino solamente se define a través de su propio ser. También el Evangelio de Juan 5:26 dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿quién también tiene vida en sí mismo? Así mismo ha dado vida. Así es, el Hijo tiene vida en sí mismo. Y hermanos, esto es algo incomprensible, porque cuando Jesucristo murió realmente. Y a través precisamente de esa simbiosis, o vamos a decirlo así, de ese equilibrio con la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo participaron en la resurrección de Cristo
porque el mismo Señor Jesucristo venció la muerte. Es decir, es incausable. Jesucristo, Dios no tiene causa, es autosuficiente y por consiguiente inmutable. Cuando hablamos de que precisamente todas las cosas por eso existen, quiere decir todo lo que existe fue por obra de Él y para Él. Y además subsisten por el propio poder de Dios. Siguiente atributo, eterno. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? No tiene principio ni fin. Esto quiere decir que Dios es infinito en relación con el tiempo, no tiene principio y fin. Euni, ¿puedes buscar Génesis 21:33? Hermana Eli, ¿puedes buscar Éxodo 3:14? Hermana Ara, ¿puedes buscar Deuteronomio 32:40? Hermana Eulalia, ¿puede buscar Job 36:26? Hermana Sonia, Juan 1:1. Hermano Ángel, Juan 8:58, perdón. Y hermana Vero, Romanos 16:26. Y esos aquí puse entre otros porque hay más, ¿verdad? Vamos a leerlos y así como lee Eunice, continúa el siguiente hasta terminar los textos. Adelante, Eunice. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Okay. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Deuteronomio 32:40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Hermano Mario. 36:26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Juan 1:1. Sí, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Romanos 8:26. Antes. 16:26. No, 26, pero le tocaba Ángel. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las generaciones para que obedezcan a. En todos estos pasajes que tienen en común, ¿cómo se identifica a Dios como un Dios? Eterno. Siguiente atributo. Inmutable. Inmutable. Cuando dice inmutable quiere decir que no muta, ¿verdad? Que no tiene cambios. No cambia en su ser ni en sus propósitos. Dios puede modificar las circunstancias, eso sí lo puede hacer, pero no así su propósito. Él no puede cambiar para mejorar porque Él es perfecto, y no puede empeorar porque entonces dejaría de ser perfecto. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no evoluciona. Dios no evoluciona. No hay un proceso de evolución en Dios en donde Él se va corrigiendo y cada vez es más perfecto. No, Dios siempre ha sido perfecto. Este atributo nos insta ¿a qué? A confiar plenamente en Él, en sus promesas y en lo predecible y exacto de sus profecías. Hermano Rogelio, Malaquías 3:6. Hermana Oli, Hebreos 1:12. Hermano Mejía, Hebreos 13:8. Y regresamos con Euni, Santiago 1:17. En ese orden, por favor. Malaquías 3:6. Sí, no se preocupe, hermano. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Eso nos habla un poco eso nos habla de su misericordia también. Ajá. Hebreos 1:12, continúa. Sí, dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermano. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dios no cambia. Y eso, hermanos, es una bendición. Porque si cambiara, ¿verdad? Motivado por nuestras acciones, la palabra dice que ya seríamos consumidos, ¿no? Pero Dios nos ama. Omnipotente. ¿Qué significa? Que Él es toda potencia, todo poder. Todo poder le pertenece. Dios es infinito en poder. Puede hacer lo que Él quiera sin violentar su propia naturaleza, obviamente su santidad. Él no va a hacer algo que vaya en contra de otros atributos, especialmente la santidad. Él no puede negarse a sí mismo. Edith, 2 Timoteo 2:13. Hermana Ara, Números 23:19. Y hermano Emanuel, Santiago 1:13. ¿Comenzamos? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. No puede mentir. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. No puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta. Estos versículos están más enfocados en santidad. No sé si se dieron cuenta. Ajá. Y quizás aquí yo tuve un pensamiento muy pequeño, pero hablamos de que Dios es omnipotente. En el libro de los Salmos aparece, y vayamos a buscar. Gracias a Dios por las concordancias, ¿verdad? Déjenme buscar aquí alguno. Sabemos que es una verdad, pero para que anoten ahí precisamente estas referencias de omnipotente. Aparece en Éxodo 6:3. Ajá. Éxodo 6:3. Aquí sí le voy a pedir que lo busque hermano Ángel. Éxodo 6:3. Éxodo 6:3. Hermana Vero, busque Job 42. Hermana Eulalia, Salmo 91:1. Ahí apúntenos, por favor. En ese orden, por favor. Éxodo 6:3. Éxodo 6:13. 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Job 42. Es sabiduría comprender con el omnipotente, el que disfruta con Dios, que toda es. Salmo 91:1. Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Después aparece ahí un texto todavía, ¿verdad? Hay una cantidad suficiente de textos bíblicos que sostienen esta verdad. Estos ustedes los buscan, ¿verdad? Y también les confirman esta verdad. Siguiente atributo. Omnisciencia. O algunos dicen omnisapiencia. ¿Qué significa? Ahí dice que todas las cosas, conoce todas las cosas reales y posibles. Él tiene un conocimiento infinito. Conoce su creación, toda ella, conoce a los seres espirituales y a las cosas inanimadas y animadas. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Para él todo es presente. Conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las descubramos. Conoce nuestros pensamientos más
secretos. Hermano Rogelio, Salmo 147:5. Hermana Oli, Isaías 40:28. Hermano Jaime, Juan 21:17. Hasta ahí, ¿no? Adelante, hermano. 147:5. Dice así: Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo es su entendimiento? Infinito. Infinito. Isaías 40:28. Sí, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance, hermano. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú no lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, ¿tú lo sabes todo? Tú sabes que te recibes un reconocimiento de parte de Pedro. Siguiente atributo, omnipresencia. ¿Qué significa? Está presente. Que está presente en todo lugar. Ojo, ¿Dios está presente en esta silla? ¿En una piedra? ¿En un árbol? No. Ajá, eso sería panteísmo, ¿no? Ya lo estudiamos. Entonces, ¿a qué se refiere? Dios no solo es infinito con respecto al tiempo, también es infinito en relación al espacio. Él está sobre estos dos conceptos físicos. Él siempre está presente en todo tiempo y en todo lugar en donde Él desee estar. En donde Él desee estar. Ahora me voy a ir con los textos del Nuevo Testamento. Mateo 18:20, hermana Euni. Hechos 17:20, hermana Edith. Hebreos 4:13, hermana Ara, y Emanuel, Hebreos 13:5. Adelante con el primero. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? Hechos 17:27. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y que es una afirmación de que Dios está cerca, ¿verdad?, de nosotros. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias a Dios. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Él está hablando de su presencia con respecto precisamente a su cuidado. El Salmo, vamos a leer el Salmo 139:7. ¿Puede leerlo, hermana Eulalia, por favor? Porque él habla también acerca de su presencia. Salmo 139:7. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Continúe con el siguiente, también tiene algo que ver. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seúl hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Gracias a Dios, ¿verdad? Él es omnipresente. Esto, hermanos, de forma aplicable a nuestras vidas, debería causarnos un temor reverente. Porque Dios conoce nuestro accionar, ¿verdad? Él está presente y obviamente en relación precisamente a que Él conoce todo, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Si Él está presente y Él conoce exactamente lo que estamos haciendo, pero también en su preconocimiento sabe lo que va a suceder. Los atributos comunicables o atributos morales de Dios son perfecciones que Dios comparte en cierta medida con sus criaturas. Primero, santidad. Segundo, amor. Tercero, justicia. Cuarto, misericordia. Quinto,
verdad. También podemos decir y añadir, si ustedes gustan, bondad. Pero tiene que ver mucho con su misericordia y con su amor, ¿no? Ahí tiene ustedes una anotación en café. Dice, en Dios, estos atributos no están en tensiones y no se contraponen. Su amor nunca contradice ¿qué? Su justicia, ni su misericordia compromete su santidad. Número 1, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es santo? No hay pecado en él. ¿Qué? No hay pecado en él. Perfecto, que no hay pecado en él. En la Biblia, la santidad de Dios no es solo una cualidad más, es su esencia. De hecho, dentro de sus atributos es el que se menciona en una repetida, ¿verdad?, afirmación: santo, santo, santo. Algunos aluden que esto es un argumento de la Trinidad, hablando de la santidad, de las tres manifestaciones de Dios, ¿verdad? Pero también tiene que ver con relación a que en preeminencia, aunque todos son, ¿verdad?, atributos de Dios, pero están basados precisamente al actuar de Dios a través de su santidad. Porque si Él es justo, es porque no va a contradecir su santidad. Si es amoroso, ya no va a poner en contradicción precisamente su santidad. Así que la palabra santo implica, ahí tiene un párrafo, ¿verdad?, separado. Y esto es totalmente distinto de la creación. En el caso del hombre lo comparte porque Dios, al redimirnos, nos ha hecho santos. Y solamente por la sangre de Cristo hemos sido separados para Él. ¿Me explico? Pero en cuestión de la santidad progresiva, nosotros estamos limitados. Porque nosotros tenemos que, a través del gobierno del Espíritu Santo, buscar esa santidad progresiva, ¿verdad? Y cada vez más parecernos a Cristo. En el caso de Dios, no. Él es absolutamente santo. En el siguiente párrafo quiere decir que la santidad, en su santidad, Él es puro. Puro. Sin ningún tipo de mal o corrupción. Y el tercero, perfecto. Perfecto moralmente. En cambio, la santidad del hombre es participada, progresiva e incompleta, dependiendo mucho de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Depende de nuestra relación con Dios, no en la santidad en la cual nos posesiona, sino en la santidad en la cual vamos en avance. En la Biblia, cuando se llama santos a las personas, no significa que no tengan pecado, sino que han sido apartadas por Dios y para Dios, en un proceso de transformación ¿de qué? De mente y acción. Romanos 12, 1 y 2. ¿En dónde me quedé? ¿Me quedé contigo, Vero? Con hermana Sonia. Romanos 12, 1 y 2. Hermano Ángel, Isaías 6, 3. Y hermana Vero, Isaías 40, 25. Solamente esos. 1 Pedro 1, 15 y 16, creo que lo sabemos de memoria, pero vamos con Romanos 12, 1 y 2. ¿Cómo dice, hermana? Sí, dice, así que, hermanos, os ruego por las manifestaciones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto habla acerca del proceso de santificación en el creyente. Isaías 6:3. Y el uno al uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es en relación a Dios. Isaías 40, 27. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dice él, santo. Y 1 Pedro 1, 15, 16, ¿cómo dice? Sed santos, porque yo soy santo de toda vuestra manera de vivir. Estoy parafraseando quizás un poquito, ¿verdad? Número 2. ¿Qué significa que Dios es amor? Ahí es la palabra amor. En la Biblia, en 1 de Juan 4, 8 dice, Dios es
amor. Esto implica que el amor no es una cualidad secundaria a Dios, que es parte de su naturaleza eterna. Todo lo que Dios hace está marcado por ese amor. Una clave importante es que el amor no anula otros atributos. A veces se piensa, si Dios es amor, entonces no juzga, no corrige o no castiga. Es una mala percepción del amor, ¿verdad? Por eso es una idea incorrecta. Porque el amor de Dios corrige. Y ahí está la razón. Porque busca el bien. Disciplina. ¿Por qué? Porque no es indiferente al pecado. Y hace justicia. ¿Por qué? Porque ama la verdad. Un amor no confronta si un amor no confronta el mal, no es amor pleno. En la teología bíblica, Dios es amor. También implica que, observen todo esto, el amor existe eternamente en Dios mismo y no depende de la creación para existir. ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento Dios empezó a expresar amor? No fue en la creación, porque Dios es amor. Siempre ha sido amor. Es decir, ahí dice, Dios no empezó a amar cuando creó al hombre. Él ya es amor desde siempre. Y la expresión del amor necesariamente debería haber un receptor de ese amor. Así como usted ama a su hijo, hay un receptor del amor, ¿no? O a su esposo, o viceversa. Por consiguiente, Dios muestra ese amor en la relación eterna con su Hijo y con el vínculo del Espíritu Santo. Los atributos de Dios siempre armonizan. El amor de Dios es eterno, ahí me faltó la E. Es eterno. Y Dios quiso crear una muestra de que su amor se podía extender más allá de sí mismo. Y por su soberano preconocimiento de que el hombre había de fallarle, aún así le amó y entregó a su Hijo como la muestra más grande de su amor en favor del hombre. Único ser creado a su imagen y semejanza. Mientras por la santidad de Dios era imposible que el hombre se acercara a él, por su amor lo hizo cercano y accesible a través del sacrificio de su Hijo. Es por eso que su santidad va de la mano con su amor. Aquí están los pasajes. Juan 5, 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama ¿a quién? Al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que están le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo de Juan 17, 24. Padre, a aquellos que me has amado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean que mi gloria que me has dado. Y observa lo siguiente, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios es amor y tiene que ver con su eternidad. Dios en la relación de la Trinidad ama al Hijo a través del vínculo del Espíritu Santo. Dios no es un amor egoísta, sino extendió su amor hacia su creación. Y su creación fue hecha para hacernos partícipes y formar el medio ambiente en el cual en esta tierra creó al hombre y lo puso sobre él. Y se lo voy a poner de otra forma. El universo mismo, ¿verdad? Es el plan de Dios para que el hombre habitara en este mundo. El mundo por sí solo, ¿verdad? Vamos a decirlo, pues, no está como un planeta, ¿verdad? En el vacío. Dios creó todo el universo. ¿Por qué lo creó? Porque Dios nos dio comprensión y entender con cierta limitación, pero de forma maravillosa, lo poderoso que es. Lo poderoso que es. ¿Qué significa que Dios es justo? Ahí la palabra justo. Dios es justo en esencia. Dios es justo porque es parte de su naturaleza.
y es en esencia, es parte de su carácter, porque Dios siempre hace ¿qué? Lo correcto. Dios, Deuteronomio 32:4, ¿alguien que le dé la lectura, por favor? 32:4. Espero no haberme equivocado en la cita, ¿verdad? Y no los apunté de forma completa. Ahora sí, alguien que por favor se ponga de pie al encontrarlo. Deuteronomio 32. Él es la roca y ahora es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y bueno. Poderoso texto, ¿verdad? Poderoso texto. Él nunca se equivoca, por lo tanto nunca actúa con injusticia. Esta parte de su perfección nos permite confiar que Él siempre recompensará el bien y juzgará el mal. Romanos 2:6, alguien que lo lea de voz alta y de pie. Romanos 2:6. Una esgrima, ¿verdad? Adelante, hermana. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Entonces? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, ¿quién va a pagar de acuerdo a sus obras? Dios mismo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no es parcial y no hace excepción de personas. Es importante entender que su justicia no contradice ¿qué? Su amor. Se puede inferir que Dios, cuando aplica su justicia, lo hace sobre dos vertientes. Porque Él aplica, porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él aplica su justicia retributivamente. Es decir, castiga el mal. Él retribuye en su justicia. Retributivamente. Retributivamente. Él retribuye, ¿verdad? Y castiga el mal. Pero el siguiente, Él aplica su justicia restaurativamente. Restaurativamente. Primeramente, restaurativamente. Están muy largas las palabras, ¿verdad? Primeramente, su justicia fue aplicada con el fin de redimir al hombre a través del sacrificio de su Hijo. La paga del pecado es muerte. Eso es su justicia. Eso es su justicia. Y cuando Dios salva al hombre por gracia, decimos que Dios salva al hombre como un regalo, ¿hubo un pago? Sí. La muerte de su Hijo. O sea, su justicia ahí precisamente fue satisfecha. Así que de esta forma, hermanos, su justicia se mantiene y su amor se manifiesta. Se mantiene porque Dios es justo y precisamente la paga del pecado es muerte a través de su Hijo, por gracia para aquellos que creen en eso. Pero también su amor se manifestó a través de la dádiva. También disciplina con el fin de restaurar a sus hijos y transformarlos. Dos pasajes, hermana Oli y hermano Jaime, Salmo 11:7 y Salmo 9:8, por favor. ¿Cómo dice, hermano? Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Él ama la justicia. Sí. Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Creemos eso? Amén. Dios lo va a juzgar a todos los hombres y a todas las naciones. Punto 4. ¿Qué significa que Dios es misericordioso? Misericordioso. Ahora, la palabra misericordioso no la confunden con lástima. No es que Dios tenga lástima. Dios es misericordioso. Decir que Dios es misericordioso significa que Él responde ¿a qué? Al sufrimiento y al pecado humano con compasión activa. Él responde con compasión activa, ofreciendo perdón
teniendo paciencia y ofreciendo ayuda, en lugar de dar inmediatamente el castigo que sería justo. La verdad central de su misericordia radica en que Dios tiene derecho a juzgar. Esto es una verdad. Dios tiene derecho a juzgar, pero decide detener el juicio, no anularlo. Es diferente a anularlo. Él lo detiene en su paciencia, como en el caso de la mujer sorprendida de adulterio. ¿Esa mujer, según la ley, debía de ser juzgada? Sí. Claro que sí. Las intenciones de los fariseos eran malvadas, ¿verdad? Eran malvadas. Ellos querían tentar a Jesús, no tanto que se cumpliera la justicia divina. Como en el caso de la mujer sorprendida de adulterio, Jesús intervino para ayudar y actuó por consecuencia. Salmo 103, 8, y Éxodo 34, 6, por favor. Salmo 103, 8 y Éxodo 34, 6. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Amén, ¿verdad? Amén. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Ahora, tardo para la ira tiene que ver con su paciencia. Tiene que ver con su paciencia, no consecuente del pecado. Tiene que ver que es paciente para con nosotros. La misericordia de Dios se manifiesta, y esto, hermanos, vamos a tener en nuestro corazón, porque se manifiesta como una oportunidad de cambio, y abre la esperanza de quien la recibe. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Abre la oportunidad precisamente para restituir, para que no utilicé más la palabra restituir, restaurar, para restaurar. Así que, hermanos, Efesios 4 y Lamentaciones 3, 22 y 23 nos hablan más de esto. Hermana Ara y hermana Manuel. Efesios 2, 4, Ara, y Lamentaciones 3, 22 y 23, hermano Emanuel. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Amén. 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, también por eso. Miren, hermanos, la misericordia de Dios, en este momento, ¿verdad? Y a través de toda la historia ha sido para precisamente dar oportunidad al hombre. Cuando llegue el juicio de Dios en el Apocalipsis, y específicamente en el Apocalipsis dice, ¿verdad? Cuando Satanás es echado prácticamente ya de la presencia de Dios, y Dios sabe, porque en su reconocimiento sabe que los hombres que quedan en ese momento ya no creerán en Él por su corazón endurecido, da paso a su justicia. Da paso a su justicia. La misericordia de Dios se manifestó para con nosotros cuando entregó a su Hijo. Y Él está dando una salida. La cuestión es que el hombre no la va a querer aceptar. Y algunos, ¿verdad?, como en toda la historia, no la aceptan en el momento en el que transcurre precisamente su vida. Así que Dios, ¿verdad?, solamente lo que está haciendo es retribuyendo lo que ellos mismos están buscando. En ese precisamente destino, ¿verdad?, para el que no cree. En el punto 5, ¿qué significa que Dios es verdad? Esto quiere decir que Dios es completamente, ¿qué? Confiable, que su esencia es de fidelidad y que todo lo que dice es verdadero, es parte de su esencia misma. Lo comentamos. Él es verdad, no solamente tiene la verdad o expresa verdad, Él es verdad. Tito 1,
1 y 2, hermana Eulalia. Juan 14:6, hermana Sonia. Y váyase situando, hermano Ángel, en el Salmo 119:60 y hermana Vero, Deuteronomio 32:4. Creo que ya hemos leído Deuteronomio 32:4, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo volvemos a repetir en la lectura. El Tito 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ok. Ahí está hablando acerca de Jesucristo, de la verdad, pero dice según la piedad. ¿A qué se refiere la palabra piedad ahí? Al misterio de la piedad revelada también en el libro de Hebreos, donde dice, a ver si se nos puede morir, hermano, donde habla acerca de que, ¿verdad? Dios se reveló, Él es el Hijo del Espíritu y el Espíritu Santo. Como dice, déjeme ver, Hebreos 10 me parece que está ahí. No me voy ahí, no quiero abusar de mi memoria, ¿verdad? No estoy seguro si sea en Hebreos 10, pero sí está en Hebreos. Ahorita, porque 3 son los que dan testimonio. O algo, o no sé si lo está ahí. El primero de Timoteo. ¿Cuál es? A lo mejor sí es, hermano. Sí, es primero de Timoteo 3:16. Creo que sí es correcto. ¿Cómo dice? Es la manifestación. Indiscutiblemente, Ese. grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el misterio de la piedad. ¿Tenemos la cita bien? 1 Timoteo 3. Segunda Timoteo, ¿no? ¿Primero? Primero de Timoteo 3. 3:16. Ay, qué fácil estaba aprendérselo. Es como Juan 3:16, no más que en Timoteo. Ok. Ahora, Jesucristo representa su naturaleza. Juan 14:6 se lo trae de memoria, ¿no? Sí. Juan 14:6 dice, dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque esta es una revelación de Cristo donde dice que Él es el camino, pero Él es la verdad. Y toda la verdad de Dios fue manifestada y revelada en su palabra. Salmo 119:160, ¿qué dice? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Con relación a la verdad y con relación precisamente a los atributos morales de Dios, están contenidas en la palabra de Dios, no necesitamos más. Su justicia y su santidad se unen para mostrar una simbiosis en sus atributos. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad es sin ninguna iniquidad, es justo y recto. Dios de verdad, se une completamente con sus atributos. ¿Alguna pregunta para terminar o alguna contribución? Ahora es cuánto, ¿verdad? Todo quedó clarísimo. Todavía tengo un domingo para preguntarles entonces, ¿verdad? Porque son de todo el mes. Y hermanos, no nos echemos precisamente la doctrina de Dios. A veces la memoria nos falla, ¿verdad? Sobre todo con los versículos. Pero hermanos, tenemos que tener en nuestro corazón el entendimiento de que creemos en un Dios real y se ha manifestado a través de su palabra y nos hace entender quién es Él y por cuál, cómo podemos confiar en Él. A diferencia de cualquier Dios imaginado y creado en la mente de los hombres, no hay nada que pueda argumentar dentro de esas creencias cerradas a un Dios con las características del Dios que nosotros tenemos. Y gracias a Dios por su palabra. Y gracias a ustedes por su paciencia, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo y pido tu bendición para que, mi Dios,
tú nos permitas, Señor, el poder seguir conociéndote a través, Padre, de estas clases doctrinales. Tu revelación es tan vasta que, Padre bendito, en esta vida no aprenderíamos todo lo que tú, Señor, quieres revelarnos. De hecho, Padre, conocerte a ti es un conocimiento continuo y progresivo para nosotros. Y Padre Santo, queremos pedirte que tú nos ilumines y que nos lleves, Padre Santo, a que ese conocimiento no sea para envanecernos, sino, Padre Santo, a poder mostrar que con nuestras vidas, Señor, tu amor revelador hacia aquellos que, Padre, todavía no te conocen y necesitan, Padre Santo, de ese conocimiento. Muchas gracias. Y Padre Santo, permite que actuemos con humildad. Nunca, Padre, queremos utilizar, Señor, tu palabra para debates que no lleven a nada. Si acaso, Señor, en una defensa correcta, Padre Santo, del Evangelio y de la doctrina, pero con el propósito firme, Padre, de que tu Espíritu actúe en la vida de las personas que puedan escuchar esto para que mi Dios, Padre, puedan reflexionar y reconocerte como su único y suficiente Salvador. Y te damos muchas gracias, Padre. Y Padre, te damos también toda la honra y la gloria por tu protección y permite que en esta semana que viene, Padre bendito, podamos reconocer cada actuar tuyo en nuestras vidas y orar por la mañana y por la noche dándote gracias y pidiéndote protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.